Bienvenidos a la Dimensión REM. Bienvenidos a otro intrigante episodio de la Dimensión REM. En este viaje descubriremos la importancia de los sueños en la regulación emocional y explicaremos el impacto que tiene nuestro estado de ánimo en el contenido de lo que soñamos. Los sueños y las emociones están intrincadamente entrelazados. Cada noche nuestras mentes tejen historias cargadas de sentimientos como la alegría, la ansiedad, la euforia o incluso el miedo. Las emociones que experimentamos durante el día pueden influir en esa etapa del descanso nocturno, llevándonos en ocasiones a tener insomnio. El estrés, la confusión o la felicidad pueden manifestarse en el mundo de los sueños de maneras sorprendentes. Por ejemplo, tenemos a las emociones reprimidas, que son sentimientos que evitamos expresar o enfrentar. Pueden incluir el enojo no manifestado, la tristeza guardada o incluso el deseo sexual cohibido. Estas emociones pueden acumularse con el tiempo y es muy común que sean sacadas de nuestro subconsciente a través de los sueños. Esto ocurre como un acto involuntario de nuestra mente, indicándonos que debemos prestar atención a asuntos no resueltos que guardamos en la sombra de nuestra psique. Para ilustrar lo que las emociones reprimidas representan en los sueños, veamos el caso de Fabiola, una chica joven que nos cuenta su situación con una pesadilla que tenía de manera recurrente. Me considero una persona tranquila y siempre trato de estar ocupada en mis actividades. Sin embargo, desde aproximadamente los 12 años he tenido sueños recurrentes con situaciones en las que veo a una niña en distintos escenarios como callejones, casas extrañas o algunas veces en parques. Ella está felizmente acompañada de desconocidos, pero por alguna razón empieza a sollozar. En cuanto el llanto se dispara, la gente a su alrededor la deja sola. Yo siempre soy una especie de personaje invisible en esos sueños, que quiere poder ayudar a esa pequeña y acompañarla. Empiezo por sentir compasión y tristeza, pero al darme cuenta de que no puedo ayudarla, me invade una intensa ansiedad y desesperación. Siento que empiezo a correr, pero la niña desaparece y yo despierto del sueño. Muchas otras veces he soñado con estar en casas vacías, casas que no conozco en la vida real. He decidido buscar ayuda, y mi psicólogo me ha revelado que tengo emociones reprimidas de mi infancia por el abandono de mis padres. El caso de Fabiola deja en evidencia emociones de miedo, tristeza, inseguridad y rechazo que a pesar de avanzar en el tiempo siguen siendo mostradas en las profundidades de su mente. Es entonces cuando vemos el papel que cumplen los sueños en la regulación emocional. El procesamiento de las emociones ocurre especialmente durante la fase REM o sueño profundo. En ese momento, el cerebro reconstruye las vivencias, mostrándolas en imágenes alusivas o metafóricas, lo que ayuda a integrar y comprender estas experiencias para poder darles solución en caso de ser necesario. El sueño REM también refuerza las memorias emocionales positivas. Esto puede contribuir a una visión más equilibrada y optimista de la vida. Por otro lado, las emociones tienen un impacto significativo en el contenido de los sueños. Estos a menudo reflejan el estado anímico de una persona, sus preocupaciones, deseos y miedos. Veamos algunas formas en las que las emociones influyen en lo que soñamos. Número 1. Sueños negativos y estrés. Las emociones negativas como el estrés, la ansiedad y la tristeza a menudo se manifiestan en sueños con contenido perturbador. Como ejemplo de sueños negativos tenemos a las pesadillas,
que generan miedo o ansiedad intensa. Pueden incluir ser perseguido, caídas o estar en situaciones peligrosas. También están los sueños de fracaso, que muestran escenarios en los que el soñador experimenta decepción, rechazo o humillación. Número 2. Sueños de compensación o deseo. Las emociones y deseos insatisfechos pueden influir en las imágenes oníricas, creando escenarios en los que se cumplen estos deseos o se compensa la falta de ciertas experiencias en la vida diaria. Como ejemplo de estos tenemos a los sueños de éxito o logro. Soñar con alcanzar metas importantes o recibir reconocimiento puede ser una forma de compensar una falta de validación en la vida real. De igual manera ocurre con los sueños románticos, que pueden reflejar deseos insatisfechos de conexión emocional o amor. Número 3. Sueños de resolución de conflictos. Los sueños pueden servir como una vía para procesar problemas emocionales no resueltos. En estos, el soñador puede enfrentarse a situaciones o personas con las que tiene conflicto, lo que permite un procesamiento emocional pasivo. Como ejemplo de sueños de resolución de conflictos están los de discusiones o confrontaciones. Soñar con enfrentar a una persona con la que se tiene un problema puede ser una manera inconsciente de buscar solución a una dificultad. Asimismo, los sueños de reconciliación también pueden representar un deseo de sanar una relación rota o de alcanzar la paz interior. Número 4. Sueños de seguridad y protección. Las emociones relacionadas con la inseguridad o la necesidad de protección pueden manifestarse en sueños donde se busca refugio o se recibe apoyo de una figura de autoridad o figura protectora. En el caso de los sueños de seguridad, tenemos a los que se muestran con escenarios de resguardo o de un espacio acogedor. Soñar con encontrar un lugar seguro puede reflejar un deseo de amparo o cuidado emocional. También los de figuras protectoras, como soñar con padres, amigos o figuras de autoridad que brindan apoyo y protección. Número 5. Sueños de confusión o caos. Las emociones de confusión, incertidumbre o desorientación pueden aparecer en sueños con tramas caóticas o incoherentes. Estos pueden reflejar una sensación de pérdida de control o de estar abrumado por situaciones en la vida real, en particular los laberintos o caminos perdidos. Soñar con estar perdido o no poder encontrar una ruta puede reflejar desconfianza o falta de dirección en la vida. También los sueños con eventos surrealistas o ilógicos, situaciones absurdas que pueden representar emociones confusas o contradictorias. Número 6. Sueños de repetición o persistencia. En estos, nuestra psique muestra emociones intensas o eventos traumáticos que pueden llevar a sueños repetitivos. Esto es común en personas con trastorno de estrés postraumático. Ejemplos de sueños repetitivos son revivir un trauma, es decir, soñar repetidamente con una experiencia traumática. Y sueños con escenas recurrentes, situaciones que se repiten con diferentes variaciones, a menudo relacionadas con un tema emocional específico. La relación entre los sueños y las emociones es bidireccional y compleja. A través de ellos, el cerebro puede procesar y explorar emociones difíciles o reprimidas, ayudando a las personas a lidiar con sus sentimientos de manera más constructiva. Los sueños, por lo tanto, pueden ser una ventana valiosa para el reconocimiento y manejo de los conflictos internos de una persona.
Si este viaje a través de los sueños y las emociones te ha hecho reflexionar sobre tu propio mundo onírico, no olvides darle like, suscribirte para más contenido sobre sueños y compartir tus propias experiencias en los comentarios. Hasta el próximo episodio de la Dimensión REM.